Bueno, muchas gracias por estar. En principio, comenzar este encuentro agradeciendo al colega Álvaro Guaymás, quien muy amablemente accedió a contarnos desde su historia, con sus testimonios, sus experiencias, un poco el trabajo que vienen realizando, la formación docente allá en Salta, los profesorados. Ya seguramente iba a poder contarnos mejor, así que muchísimas gracias, Álvaro. La verdad que estamos muy agradecidos y muy felices de poder compartir este encuentro con vos y hacerte partícipe de este módulo 7 de la diplomatura en extensión de pedagogías de la ruralidad desde los contextos geopolíticos y sociales de los territorios. Muchas gracias, Álvaro. Te doy la palabra para que nos cuentes un poco, te presentes. Gracias. Gracias, Mario Nicolás, un gusto. Soy yo el agradecido de tener la oportunidad de poder socializar con las docentes y los docentes y demás agentes que participan de esta iniciativa. La celebro, la conocí desde su gestación. Me parece muy importante esta iniciativa en el marco de la universidad que posibilita un trayecto especializado de formación en donde vamos a repetir, la universidad y los ministerios van mancomunadamente generando estos espacios que sin duda alguna aportan a la mejora de la educación en territorio y en este caso en especial haciendo énfasis en la formación docente contextualizada, ¿no? Con los pies ahí donde están. Eso es uno de los puntos más destacables de esta propuesta que están desarrollando. Bueno, Álvaro, gracias por tus palabras. Eh, Preguntarte en principio de las experiencias de formación docente que vienen realizando, las prácticas de formación puntualmente en la ruralidad y en la interculturalidad. Eh, Digo, de pronto, ¿encontrás alguna relación entre la ruralidad y la interculturalidad o desde las prácticas de formación, ¿no? Y desde tu experiencia como docente, qué aspectos dirías o pensás que debemos profundizar en el trabajo pedagógico y que otros aspectos debemos seguir trabajando de lo que ya se viene haciendo, ¿no? De lo que ya Sí, yo invito a hacer foco en dos puntos. Uno, lo que nos ha llevado la experiencia acá a reflexionar es un trabajo muy consensuado en lo que respecta a la formación docente inicial. Es algo, una materia pendiente, la formación específica en el país, ¿sí? Y por otro lado, también hacer énfasis en las prácticas de la enseñanza que luego desarrollan estos docentes, que trabajan en contextos interculturales, ¿sí? Yo voy a aprovechar la oportunidad para compartir con todas las y los presentes y quienes tienen la oportunidad de acceder a esta entrevista, contarle de que, bueno, como todos sabemos, nuestro sistema afortunadamente se reestructura con la ley 26.206, una ley que la hemos celebrado, que la sostenemos y en el marco de la cual trabajamos. Esta ley, por primera vez en la historia del sistema educativo de nuestro país, introduce a la educación intercultural bilingüe una deuda histórica que tiene el Estado argentino aún, más allá de los avances que se ha tenido en la materia. Son muchos los desafíos todavía que se tienen que hacer desde el nivel inicial al nivel superior, pasando por todas las modalidades también. Como les mencionaba, en el marco de institucionalizar la IB como política educativa, ha posibilitado que haya una formación docente específica, una de las demandas que venían siendo ya manifestada en la década del 90, ¿sí? Por eso la Constitución, con la reforma de la Constitución del 94, ya se explicita de que el Estado debe ocuparse de la materia educativa de los pueblos con los pueblos, ¿sí? Luego hay acciones puntuales de un limitado alcance,
pero que con el pasado de la primera década del siglo XXI podemos ver provincias como Salta, Chaco, Formosa, posteriormente Santiago del Estero y Jujuy, que han creado y han puesto en marcha el profesorado de educación intercultural bilingüe. En cada provincia ha tenido su particularidad respecto a su proceso de creación, como así también la participación de los referentes de las comunidades en ese proceso. Más allá de esta complejidad que involucra a este profesorado en particular, yo me voy a remitir a hacer este, una referencia puntual a lo que sucedió en Salta, que bueno, tuve la fortuna de ser parte de ese proceso, que es un profesorado que se crea en el año 2010 y se pone en marcha en 2011, un profesorado que viene a atender, como le había mencionado, la demanda de los pueblos indígenas en materia educativa, una formación especializada, de calidad, y al mismo tiempo una propuesta territorializada. Una propuesta que esté justamente en donde están los territorios de las comunidades, posibilitando el acceso a la educación superior a referentes, miembros, integrantes, jóvenes, adultos, adultas de las comunidades, como así también a otras personas que no pertenecen a los pueblos indígenas, ¿sí? Esto para Salta es muy importante porque como todo alguna vez lo habrán escuchado en su proceso de formación, inicial como docente de formación inicial o continua, Salta se caracteriza por ser una provincia de gran diversidad cultural y lingüística. Hoy Salta tiene 15 pueblos y luego de los procesos que se han desarrollado por los mismos, tenemos 15 pueblos, 7 lenguas propias de este territorio, más las lenguas indígenas de migración. Esto hacía de que este profesorado en particular tenía que crearse y ponerse en marcha. Este profesorado ha tenido múltiples desafíos, algunos los pudo atender, otros aún siguen pendientes. Este profesorado hizo hincapié en su primera etapa en la formación docente para la modalidad, en esto de problematizar la interculturalidad y la formación para aquellos docentes que van a trabajar en educación primaria, ¿sí? En ese sentido, empezar a dar un giro en esas unidades curriculares que más o menos conocemos como problemática de la educación primaria en contexto de diversidad sociocultural, como así también la matemática, didáctica de la matemática o de la etnomatemática, didáctica de la ciencia social y la interculturalidad, se han empezado a hacer esos primeros ensayos, mirando lo que habían desarrollado otros países, recogiendo materiales, recogiendo aportes de distintos lugares y contextos para poder establecer esa formación. Al mismo tiempo, se introduce por primera vez en la historia del sistema educativo a los docentes indígenas que enseñen la lengua indígena, ¿sí? En el proceso de formación de docente inicial. Esto lo permite justamente la forma en que estructuran el profesorado. ¿Sí? Lógicamente que uno de los grandes desafíos que se tuvo que hacer frente es encontrar a docentes que tengan formación en materia de interculturalidad. Como había muy pocos docentes con esta formación, sabemos que la interculturalidad y los pueblos indígenas son temas ausentes, más allá de que esta misma ley, con la creación del Infod y con la regulación que hace a nivel de país en la formación docente, promueve de que los profesorados incluyan al menos una unidad curricular, que por lo general se llama problemática de la interculturalidad, el tratamiento del tema. Hoy en día y en aquellos tiempos sabemos que es insuficiente. Todos nuestros territorios afortunadamente gozan de diversidad cultural y lingüística invisibilizada en el sistema, por lo tanto nosotros tenemos que promover, como decía, ¿qué es lo que nosotros recomendaríamos? Recomendaríamos de que las y los docentes puedan tener cada vez más presentes y acompañen estos pedidos de que la interculturalidad como propuesta no solo de formación, sino en la sociedad, estos aportes que hacen los pueblos indígenas son significativos y que tienen que atravesar todo el proceso de formación inicial y continua. La interculturalidad es una apuesta que se hace para acompañar esta transformación social y educativa que necesitamos para mejorar las condiciones de los menos desfavorecidos, los que fueron empujados a estas situaciones de vulnerabilidad, principalmente de nuestros pueblos, que están en esos contextos más alejados, a lo que llaman ruralidad. Por mi parte, yo a veces me animo a cuestionar esto de la ruralidad y la urbanidad, la ruralidad y la interculturalidad. Yo apuesto, en definitiva, hemos transitado un cambio de siglo
estamos haciendo carne una ley de educación, una nueva ley de educación, con otro paradigma, con otra mirada centrada en los derechos humanos, y siento que hay algunas propuestas que vienen del siglo pasado, medio del siglo que si bien fueron muy valiosas en su momento, pero hoy en día cuando tenemos comunidades rurales y urbanas tan cercanas geográficamente, ya no es la realidad del siglo pasado, el siglo XX, hoy en día son otros desafíos, hoy en día son otras las configuraciones que debemos construir y reconstruir en materia de formación docente y de educación en nuestras provincias. En todas las provincias se van ensayando estos giros epistémicos que se van dando, en muchos casos acompañados de los referentes de los pueblos indígenas. Hay universidades que incluyen a estos referentes a través de programas, institutos que sostienen, son pocos, evidentemente pocos al universo que hay de materia de formación docente en nuestro país, pero son iniciativas valiosas que van siendo semillas para que justamente nos encuentren como en estos espacios para hablar de estos temas. Es un tema muy amplio y afortunadamente la bibliografía y otros tipos de dispositivos van aumentando, si van habiendo personas que se animan a hacer esta propuesta dentro del sistema formador de nuestro país. Y es ahí que, bueno, dejarle esta invitación, ¿no? La interculturalidad debe atravesar la formación docente porque nuestro país goza de diversidad cultural y lingüística. Es nuestra responsabilidad en el sistema formador de docentes poder hacerlo notar, porque justamente quienes transitan en estas aulas, donde me toca ser formador de formadores, son los que muy pronto están al frente de esas aulas recibiendo y dando la bienvenida al sistema educativo a niñas y niños de pueblos y otros que no son de pueblo, también migrantes, también afrodescendientes, ¿sí? Y lamentablemente en este momento no estamos dando las herramientas necesarias que estos docentes nobles deben tener para atender, promover y proteger esta diversidad cultural. Nosotros vemos que por más que haya que tengamos esta misma propuesta de profesorados de IB y otros profesorados con más años, como son los profesores de educación rural, lamentablemente podemos seguir viendo ahora que estamos a agosto, en el un mes muy importante para los pueblos andinos, pero un mes más importante para todos los pueblos, octubre, donde se vive, lamentablemente podemos seguir viendo aulas y escuelas, instituciones educativas, unidades educativas, donde se sigue hablando del Día de la Raza, donde la diversidad cultural se la enmarca dentro de la diversidad cultural del mundo, ¿no? Hay un desconocimiento y una falta del tratamiento del tema de forma seria y sistemática en los sistemas de formación docente. El cambio que se hace de la denominación del 12 de octubre es algo que se está trabajando muy poco, debemos trabajarlo, es muy importante presentar la importancia de este cambio y de poner en valor la diversidad de nuestras aulas. Nosotros ya no podemos tolerar que docentes sostengan el corcho en el aula, ya no puede estar el corcho. Eh, Pintando las pieles de las niñas y los niños, y ahí hilvanando todo un entretejido que nosotros debemos superar para poder hacer ese salto cualitativo que hoy este nuevo paradigma no nos permite, ¿no? Y por lo cual debemos trabajar. Y muy clara tu postura, tus aportes, y en ese mismo sentido que venís desarrollando tu postura con serios fundamentos y la verdad que superadores en algún punto. ¿Vos pensás que las políticas educativas, ya ministeriales, digamos, de Estado, ¿no? Son adecuadas a estas nuevas necesidades de la población educativa que acude a las escuelas interculturales, algunas escuelas rurales? Eh, en otras palabras, ¿qué debería considerar la política educativa para ofrecer una mejor propuesta o recursos de formación de calidad? Sí, yo voy a continuar reforzando el tratamiento de la interculturalidad, bueno, ahora ya no solo en la formación docente, sino en la constitución de la política educativa. Muy interesante tu pregunta, porque nosotros, mira, hoy en día es tan difícil, nosotros circunscribimos a los pueblos indígenas en la ruralidad, con facilidad en las provincias se puede encontrar información sobre esas escuelas que por ahí tienen
tienen ese dato sistematizado de que pertenecen a pueblos indígenas, pero nosotros hoy en día tenemos niños y niñas de pueblo indígena en todo el sistema y no solo en lo que se denomina ruralidad, sino en la urbanidad también, ¿no? Entonces la interculturalidad ahí nos ofrece todo un camino de trabajo para poder favorecer esta diversidad, para poder también trabajar en la protección de la lengua. Nosotros sabemos que nuestro sistema educativo no ha trabajado y no está trabajando aún seriamente en una glotopolítica para la protección de las lenguas indígenas de Argentina, más de 15, 7 en Salta, como lo mencioné. Nosotros todavía tenemos la fortuna de tener niñas y niños bilingües y trilingües. La neurociencia ya desde 1960 ha marcado la potencialidad cognitiva de aquellas personas que hablan 2 o 3 lenguas, cuando desde los sistemas de opresión, de racismo, de discriminación racial, han instalado de que el bilingüismo, cuando se trata de una lengua indígena, es una desventaja en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es una desventaja en las prácticas de la enseñanza que tienen los docentes. Entonces, las docentes se escudan. Entonces hablan la lengua indígena, no tienen las capacidades necesarias para entender lo que se necesita aprender en este momento, lo que señala el sistema educativo. Esto está carnalizado y es curioso porque tal vez lo podemos entender en su justa medida en docentes que puedan tener 25, 30 años de servicio, que fueron formados desde otro paradigma, que han crecido en una sociedad distinta, bueno, no tan distinta a la actual, pero bueno, con otro, donde los márgenes eran distintos. Oye, pero sin embargo vemos a docentes nobles muy jóvenes que incorporan este discurso y es un discurso preocupante, que gente joven que está iniciándose en el sistema, que tienen de acá 20, 30 años para recibir a niñas y niños, no solo de comunidades, sino todo, y tienen esta mirada instalada, ¿no? Entonces eso es otro desafío para la formación docente, para las políticas de la formación docente y para las políticas educativas en general, no solo las políticas educativas vinculadas a la educación intercultural bilingüe. Bien. Claro, tu aporte, tu pensamiento en perspectiva. Eh, la verdad que tengo muchas preguntas para hacerte, Álvaro, pero bueno, el tiempo apremia y te voy a tratar de hacer la última pregunta y que vayan dos en una, como quien dice, ¿no? Dos preguntas en una y bueno, nuestro eterno agradecimiento por tu desinteresado aporte y participación, porque la verdad que son, digamos, de avanzada, son superadores y son aportes emergentes para pensar la formación docente, sus modalidades a lo largo y a lo ancho del país. No creo que es importante esto de ponerse a repensar los planes de estudio y de qué maneras abordamos los territorios, ¿no? Con qué tipo de prácticas, con qué tipo de, de sostenes teóricos, como quien dice, podemos fundamentar las prácticas o las acciones que realizamos en nuestras propuestas de enseñanza de manera general. Así que bueno, desde ya nuevamente agradecerte y la pregunta sería un poco, digamos, doble, como te decía, y apuntaría a preguntarte si que nos cuentes, si bien quedó clara tu postura recién al respecto, yo te quería volver a preguntar respecto a si hay escuelas rurales que tengan la modalidad intercultural, ¿no? Allá en la zona de Salta, en el norte, si conoces alguna experiencia en el norte de nuestra provincia, por un lado, ¿qué pensás de la relación entre la modalidad intercultural con la realidad de los territorios de las escuelas rurales? Y por otro lado, te decía que nos puedas hacer como una especie de síntesis en aportes a qué le dirías a un maestro o a un estudiante que se está formando para ser un maestro el día de mañana a la hora de tener en cuenta sus prácticas de formación, ¿no? O cuáles serían tus aportes, qué herramientas, qué sugerencias brindarías vos o nos compartirías a los docentes que se están formando
tanto en la formación inicial como en la formación continua, ¿no? En general, ¿cuáles serían esas herramientas o esos, esas proposiciones que te gustaría compartirnos? Bien, sí. Yo primero le dejaría una invitación, ¿no? Porque esto se trata de invitar, de dar a conocer, de motivar, de entusiasmar. Yo le invitaría a conocer en profundidad la diversidad cultural y lingüística que tiene nuestro país. Nuestro país está muy alejado, pareciera que está de espalda a América Latina, cuando en realidad cuando uno incursiona estos temas se da cuenta que está mucho más cercano. Primero y principal, si nosotros nos interesa promover la diversidad y proteger las lenguas y proteger las trayectorias de las niñas y los niños de los pueblos indígenas en contextos rurales y en contextos urbanos, primero y principal, invito a que cada uno pueda conocer su historia, ¿no? De dónde viene, quiénes son, cuál fue la historia de su familia. Y eso nos da mucha fuerza cuando intentamos proponer otras cuestiones en el proceso o en las prácticas de la enseñanza. Saber de dónde venimos va a atravesar cómo planificamos nuestras prácticas de la enseñanza. Y si ese saber de dónde venimos nos invita a descubrir nuestra descendencia indígena, porque bueno, una buena parte de la población argentina es de descendencia indígena, redescubrir esa descendencia nos da mucha fuerza para establecer otras prácticas de la enseñanza en las unidades educativas que nos toca trabajar. En ese sentido, también quiero compartir algunas cuestiones que fueron saliendo en estos años de trabajo. Interculturalidad en la escuela no es reemplazar las tapitas de las botellas descartables por algún material que se encuentre en la zona donde viven los niños rural, en la ruralidad o la interculturalidad en esos contextos rurales, interculturales, plurilingües. Cambiar el material no hace que haya interculturalidad. La interculturalidad es mucho más profunda. La interculturalidad implica poner en valor esa otra cultura, ¿sí? En otro contexto, con otras lenguas, con otros sistemas de conocimiento, con otros sistemas de valores que debe también eh, estar en el aula, en la escuela. Eh, También los invitaría a navegar y a indagar sobre las iniciativas de cambios curriculares que se están desarrollando, muy interesantes en Chaco, en Formosa, acá mismo en Salta. Esos cambios curriculares que dan un nuevo marco a ese cerco cognitivo que aprendemos de memoria cuando nos toca transitar didáctica general o la didáctica específica que establece el currículum, ¿sí? Los cambios curriculares se están dando, hay iniciativas muy interesantes con participación de las comunidades referentes y profesionales que van introduciendo contenidos escolarizables de las lenguas y la cultura de los pueblos dentro del currículum. Esos cambios son las semillas de futuras transformaciones que van a tener los sistemas educativos cuando hablamos de currículum prescripto. Entonces es invitar. Yo los voy a invitar a indagar a quienes se interesan, a conocer. Ahora la virtualidad, esta pandemia también nos ha obligado a muchos a tener algunas destrezas más que antes en la búsqueda de información. Hoy, afortunadamente, en las redes sociales encontramos muchos aportes referidos a la educación intercultural en Argentina. Esta pandemia también nos ha puesto a Argentina en diálogo con otros países de América que no sabían que en Argentina hay indígenas o que en Argentina hay iniciativas de formación en materia de formación docente e interculturalidad. Entonces hay vasta información que uno puede comenzar las lecturas e ir entrando en diálogo con personas que trabajan en la interculturalidad, que trabajan en la ruralidad. Hay muchos docentes que han nacido y crecido en la urbanidad y han tenido la oportunidad de irse a la ruralidad y se han enamorado de la ruralidad y de ahí han generado cambios
en el saber pedagógico. Hay que volver a poner fuerza en el saber pedagógico, en ese saber que construimos en el aula. El saber pedagógico lo creamos colectivamente, en red, desde los territorios, las y los docentes. Las y los docentes tenemos esa posibilidad de construir ese saber pedagógico. Pues bueno, veamos qué está pasando con ese saber pedagógico en la ruralidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este momento, en este contexto de pandemia? Yo no dudo que si indagamos un poco a lo largo y ancho del país, vamos a encontrar aportes invalorables para todo el sistema formador de nuestro país y de otros países de la región. Entonces, indaguemos y lo que logremos, compartamos. La educación rural, la educación intercultural van de la mano, las políticas van de la mano. Hay diversas lecturas sobre eso. Y afortunadamente esas lecturas se dan desde la práctica en territorio. Allí nos dan herramientas para hacer estas otras miradas sobre la cuestión. Eh, Algunas provincias más, algunas provincias menos, hay políticas, las áreas de educación intercultural bilingüe del país están entrando en diálogo con las direcciones de educación superior, el Infod y la modalidad de IB Nación también está promoviendo este tipo de trabajo para que las personas, los equipos a cargo de esto también tomen conocimiento de la necesidad de trabajar en conjunto, ¿no? La modalidad de educación AIB Nación, la educación rural y, por ejemplo, hoy para contar e ir cerrando, la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE, está generando iniciativas muy interesantes en el campo de la educación rural y la educación intercultural bilingüe y la formación docente. Justamente dentro de un par de días van a haber actividades virtuales donde se van a encontrar estas dos modalidades en el marco de la formación docente, cosa que 10 años atrás era impensable. Impensable. Por eso quiero cerrar celebrando la puesta en marcha de esta diplomatura, de la mirada nacional en términos de contexto, nacional en términos de contexto que ha tenido esta diplomatura, porque ha sido difundida masivamente y entre sus participantes cuentan con docentes de varias partes del país. Eso enriquece el diálogo en el proceso de la construcción también del saber pedagógico que tienen las y los docentes. Así que bueno, eso, celebrar y promover y animar, perdón, más que promover, animar a que sigan sosteniendo estas iniciativas, que cobren fuerza, que se masifiquen. Tengo conocimiento de que ha quedado mucha gente, bueno, por cuestiones también de lo que se puede atender, por cuestiones, han quedado afuera, pero como muy motivados y pendientes a futuras propuestas de este tipo de formación. Sí, Álvaro, así es. La verdad que es exquisito escucharte, porque para nosotros es bastante, digamos, inusual tratar de articular conocimientos entre la interculturalidad y pluralidad y demás modalidades del sistema educativo, y mucho más cuando las pensamos atravesando la formación docente. La verdad que, nuevamente, no me voy a cansar de agradecerte digamos, aportes, tus palabras, tu relato, tu experiencia, y agradecerte tú también porque nunca tuviste ningún prurito ni tuviste, digamos, eh, eh, ninguna negación al respecto, esperando, digamos, evoluciones a cambio. Así que eso es impagable, es invalorable para nosotros, pensar la educación pública gratuita, de calidad, en la formación docente a lo largo y a lo ancho del país, estableciendo este diálogo de saberes, este diálogo entre docentes, entre formadores, es realmente lo que, como vos decís, hay que seguir impulsando, reforzando y dándole vida. Así que desde San Luis hacia Salta, nuestro agradecimiento eterno por esta comunicación. Álvaro, querido, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta pronto.